puede quedar sin su boleto, amén. Muy bien. Qué gusto verles, hermanos. Matrimonios. Tiene toda la razón la Génesis. Se nos pasó el anuncio de matrimonios. Este próximo 26, perdón, no recuerdo el día. Ahí está el cuadrito. 26 de abril, 7 de la tarde. No se lo pierda, matrimonios. Hoy no vinieron los líderes de matrimonios, pero por ahí hay un agregado, parte del grupo. Así que no se lo pierda. Este es gratuito y nos encantaría verle por aquí en la tarde, en la noche de matrimonios. Mire, cada vez que hay una reunión de matrimonios, usted aprovéchela, porque independientemente de la palabra que usted va a recibir, que va a ser de mucha bendición, es un tiempo para que usted salga solo, sin los niños. Déjelos por ahí encargados. Si no tiene dónde encargarlos, amordácelos y déjelos encerrados en el baño. Usted se viene a la reunión. No se crea, no se crea. Vamos a tener quien nos cuide niños también, pero usted, no se crea eso que dije, es broma. Pero usted disfrute para salir con su pareja, con su marido o marida. Aprovechen esa tarde, aprovechen esa noche y créame que va a ser un tiempo de mucha bendición. Tenemos que invertir en los matrimonios, hermanos, porque el matrimonio es una de esas áreas donde más nos ataca el enemigo, donde más ataca Satanás, y tenemos que reforzarnos. Y un matrimonio que esté sustentado en la roca, que esté sustentado en la palabra de Dios, créame que pueden venir los vientos, las tormentas, la cortina de polvo como la que venía ayer, como la que pasó ayer, y su matrimonio va a mantenerse estable. Así que aproveche, no deje de venir, de verdad que es de gran bendición. Y bueno, ya Ana Yasmín ya le dio los demás anuncios. Recuerde que tenemos servicio los miércoles 7 de la tarde. Celebremos la recuperación jueves también 7 de la tarde. Ya vamos muy avanzados, pero todavía se puede agregar, incluir al grupo, porque va a ser un grupo que vamos a estar de constante, nuevamente revisando los temas. Terminando, y le digo terminando porque ya vamos en el principio 7, son 8 principios, pero terminando vamos a volver a reiniciar. Si usted no ha tenido oportunidad de tomarlo, venga, se lo recomiendo muchísimo, de verdad. Ya vinieron pastores de Urique que quieren replicarlo allá en la sierra, así que aprovechelo. Miren, nosotros lo tenemos aquí. Así que no deje de venir. De verdad que es un taller para las adicciones, pero es para sanidad interior. Créame que las adicciones como el alcohol, como drogas, que sí son serias, que sí son muy graves, no son nada, y me atrevo a decirlo así, no son nada para a veces las adicciones emocionales que traemos y no nos permiten vivir en libertad. Así que aprovéchelo, hermana, aprovéchelo de verdad. Y bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Y antes de entrar de lleno en la palabra, como usted ya se dio cuenta, la pastora no nos acompaña aún el día de hoy. Les manda un saludo, un abrazo con mucho amor. Usted sabe que pues nos falta algo, ¿verdad? Cuando no está la pastora. Y le enviamos un saludo y le enviamos bendición hasta allá, hasta casa. Está recuperándose de una cirugía de hombro. Ya anda bastante mejor, ya está bastante mejor, pero aún todavía se le dificulta andarse zarandeando. Entonces por eso decidió mejor todavía estar en casa. Yo creo que ya la próxima semana ya la empezará usted a ver que se va reintegrando aquí a los servicios. Muy bien, vamos a la palabra y vamos al libro de Lucas, vamos a San Lucas capítulo 24, a partir del versículo 1. Es una palabra que usted debe de reconocer. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Amén. Aquí vamos a detenernos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, que en todo, Señor, traes enseñanza. Así que permite, Padre Santo, que la palabra que hoy será esparcida en este lugar quede guardada en nuestros miembros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la podamos hacer válida, que la podamos ejercitar en nuestra vida. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy, y como usted ya lo pudo haber visto en las redes sociales, las noticias, en su calendario, hoy estamos celebrando ese domingo de resurrección. Ese domingo que cambió la historia del mundo, que cambió la historia de muchísima gente y que yo sé que también cambió la historia suya. Porque cuando usted recibe a Jesús en su vida, cuando usted verdaderamente lo hace su Señor, hay un antes de Cristo y un después de Cristo en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, es algo tan importante que yo le recomiendo que recuerde y busque cuando recibió al Señor. Porque usted tiene que tener muy presente esa fecha, porque tiene que haber un antes y un después. Porque si han transcurrido tiempos, años, y no hemos tenido verdaderamente un cambio, algo está pasando. Eso significa que verdaderamente tenemos ahora que reconocerlo y tener nuevamente que reencontrarnos con Él. El venir a Cristo significa un cambio y significa tener vida eterna. Y el hecho que Él haya vencido la muerte y haya resucitado, esa es la certeza en lo que nosotros creemos. Esa es la certeza que el Señor nos da. Porque es muy importante saber y reconocer y entender que la resurrección de Cristo es un hecho que hay que recordar, pero es un hecho que también históricamente es reconocido. Es algo que cualquier estudioso, ya sea cristiano o no cristiano, reconoce. Es algo que se ha estudiado muchísimo y se ha indagado inclusive, y se ha llegado a la conclusión que verdaderamente el Señor resucitó, que verdaderamente el Señor venció a la muerte. Y lo podemos ver por 4 hechos muy significativos y muy concretos. Y el primero de ellos es que Él fue crucificado y sepultado. Mire, yo sé que usted tal vez ya lo ha meditado o lo ha pensado de esta manera, pero los soldados romanos, y sobre todo los que se encargaban de crucificar, podríamos llamarle verdugos romanos, eran profesionales. O sea, si de ellos se trataba maltratar, martirizar y asegurarse de que alguien muriera por el castigo que imponía el Imperio Romano, ellos se aseguraban que así sucediera. Eso significa que ellos se aseguraron que el Señor recibiera muerte. Inclusive hay historiadores de fuentes no cristianas, como Tácito, como Josefo, aún un historiador contemporáneo de nombre Dominique Crozan, que él investigó a fondo esto de la muerte del Señor, y él asegura y asevera que es un hecho histórico como cualquier otro. Quiere decir que sí sucedió. El siguiente hecho es que Él resucita de la muerte al tercer día. Y esto lo podemos ver porque la tumba estaba vacía, la piedra fue removida. Humanamente no era posible haberlo hecho una sola persona. Tuvo que haber tenido, de haber sido algo falso, tendría que haber tenido muchísima ayuda para poder remover esa piedra.
encuentran este sepulcro vacío y aún así hubiera caído por tierra toda la enseñanza del cristianismo, porque se vería como un hecho falso, como algo que no sucedió, como algo que se inventó, porque también inclusive el Imperio Romano tuvo que soltar el rumor de que sus seguidores eran quienes habían robado el cuerpo, cosa que no fue así. Y lo podemos ver, puesto que en la mañana muy de temprano las mujeres iban a embalsamar al cuerpo. De haber sabido que los seguidores iban a desaparecer el cuerpo, no se hubiesen tomado esta molestia. Ahora también tenemos otro hecho que es indudable, que son las apariciones que tuvo Jesús. Unas apariciones que Él tuvo por 40 días después de esta crucifixión, después de esta resurrección. Y se apareció tanto a creyentes como a muchísima gente incrédula. Hubo muchísimos testigos presenciales. Y no solamente lo vieron, sino que comió, habló y fue tocado por muchos de ellos. Esto no podría haber sido de otra manera si fuese un cuento o una historia. Esto tampoco podría ser una alucinación. Y un hecho más, que para mí es el más contundente, es que a raíz de esta resurrección, muchísima gente fue tocada y transformada. Muchísima gente moría con esa tranquilidad y con esa seguridad que no verían muerte, porque sabían que el Señor había vencido a la muerte. Así que estos son 4 de estos hechos centrales que nos dan la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que ningún historiador, aunque sea un historiador educado, secular o religioso, puede discutir estos hechos. No hay manera de poder discutir alguno de estos hechos. Así que por medio de esta resurrección de Cristo es que nosotros mantenemos esta esperanza de la resurrección. Es que la resurrección es lo que verdaderamente nos da esta certeza y esta fe que tenemos. Así nos lo dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pablo también nos habla acerca de esta resurrección y nos habla además de estos testigos de la resurrección en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3 al 8, y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vaya, y nos lo está enseñando a nosotros lo que él recibió: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que la traducción es a Pedro, y después a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esos hermanos todavía vivían cuando él escribe esta porción de Corintios. Y otros ya duermen, otros ya están en el seno del Señor. Y después apareció a Jacobo. Jacobo, entiéndase, Santiago. Ahorita le explico un poquito de esto. Apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Y yo le agregaría, y no solo se le apareció, lo tiró del caballo. Amén. Así que, hermano, usted se debe de sentir honrado
se debe de sentir feliz y bienaventurado, porque mire lo que dice Juan 20:23. El Señor le dice a Tomás: ¿tú creíste, Tomás? Porque me has visto. Pero esto nos lo dice a nosotros, hermanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros somos estos bienaventurados. Usted tiene que sentirse feliz, bienaventurado de haber creído en el Señor Jesucristo aún sin haberlo visto resucitado, porque Él está vivo. Él no se quedó en el sepulcro. Él está vivo y Él está hoy aquí con nosotros y en cada uno de ustedes. Pero habiendo dicho lo anterior, ahora sí vamos a empezar la predicación. Dice en el versículo 1 de la porción de Lucas: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí nos está mostrando que ese primer día de la semana, para nosotros poderlo entender más, estamos hablando del domingo. Usted tiene que recordar que la semana en muchos calendarios la ponen de lunes a domingo, pero realmente la semana es de domingo a sábado. El domingo es cuando inicia la semana. Para el pueblo de Israel, ellos terminan la semana con el Sabbat, porque ellos van de acuerdo a la creación. ¿Recuerda esta porción de Génesis? Cuando el Señor crea todo el mundo y crea inclusive al hombre, toda la creación la realiza en 6 días. El séptimo día descansa. Ahí termina la semana. Entonces vuelve a iniciar, pero inicia el domingo. Por eso nosotros, y lo agrego de esta manera, por eso nosotros como pueblo creyente en Cristo celebramos no el sábado, sino nos reunimos a celebrar al Señor el domingo, porque es la fecha en la que Él sale del sepulcro, porque es la fecha en la que Él resucita, en la que Él tiene resurrección, en la que Él vuelve a vida. Y Él nos ha dado vida a todos nosotros y por eso lo celebramos el domingo. Obviamente pues también porque es el día que nosotros tenemos libre, se acomoda de esa forma y es el día que nosotros ocupamos para el Señor. Hay mucha gente que pelea mucho acerca de esto y que dice que el sabbat y que si el sábado, que si el domingo. Mire, hermano, nosotros lo hacemos el domingo por esto que le acabo de explicar, pero realmente al Señor lo tendríamos que celebrar todos los días de la semana. Entonces no hay por qué pelear que si el sábado o el domingo. Si a alguien le apetece el sábado, pues hágalo el sábado. Pero realmente al Señor se le debe de celebrar todos los días. Así que el domingo por la mañana venían las mujeres muy temprano, iban al sepulcro con sus especias aromáticas porque iban a preparar el cuerpo del Señor. Tenemos que recordar que cuando Él muere en la cruz y lo bajan de la cruz, ya no les permitieron limpiar el cuerpo ni ayudarle de ninguna manera porque se acercaban los días de la Pascua y los días de descanso obligatorios de acuerdo a la ley mosaica, la ley de Moisés, y luego todavía se atravesaba el Sabbat y es por eso que no podían o no pudieron embalsamar o cuidar o limpiar el cuerpo del Señor antes de meterlo en el sepulcro. Eso es lo que ellas intentaban hacer el domingo. Versículo 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La piedra que cubría la entrada al sepulcro había sido removida. El cuerpo no estaba en el lugar y realmente ellas se sorprendieron. Por eso podemos confiar y podemos ver que los seguidores de Jesús no fueron quien pudieron haber inventado esta historia y hubieran robado el cuerpo. Porque los mismos seguidores y sobre todo los más importantes de ellos, y en este caso las mujeres, iban a visitar, a limpiar el cuerpo del Señor. Y no lo encuentran. En el versículo 4 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Mientras estaban ellas, me imagino, totalmente desorientadas, mientras estaban ellas todavía tratando de entender qué estaba sucediendo o dónde habrían puesto el cuerpo del Señor o si lo habrían movido. Imagínense una situación en la que muchísimas preguntas probablemente estaban viniendo una tras otra en su cabeza. Y luego mujeres, que las mujeres todavía piensan mucho más rápido que los hombres. Los hombres como quiera andamos así como que más despacio y a ver si es cierto, y aquí no, y a ver, no, y andamos más objetivos, pero la mujer se hace unas historias, hasta 3 o 4 temporadas de una serie de Netflix. Y no encontraban el cuerpo. En ese momento se aparecen ahí dos seres, dos hombres, pero que realmente nosotros sabemos y reconocemos que eran ángeles. Tuvieron temor, dice el versículo 5, y bajaron su rostro a tierra. Y es ahí cuando ellos preguntan: ¿por qué buscáis? ¿Por qué buscas entre los muertos? O en plural, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Al que vive. Estaban dando la certeza, obviamente era pregunta, pero lo estaban diciendo con tal certeza que tal vez fue la pregunta más gloriosa que pudieron haber hecho o que pudieran haber pronunciado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Obviamente las mujeres estaban intimidadas porque sus ropas resplandecían y posiblemente tenían miedo y no entendían qué era lo que sucedía. Pero es ahí cuando estos seres celestiales les hacen esta gloriosa pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Tenemos que recordar que el Señor no está muerto, que Él está vivo. Y es algo que tiene que estar de constante en nuestra vida y que tiene que estar de constante en nuestro corazón. Sigue diciendo en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, les dijo. Eso lo estoy parafraseando en lenguaje moderno. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Y les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estos pasajes o este pasaje de estos versículos 6 y 7 nos hablan precisamente de este cumplimiento profético acerca de su muerte y resurrección. Luego a veces perdemos un poco de vista este detalle, pero es un cumplimiento profético y esto nos habla de cómo la Biblia es certera en todo lo que nos dice. En toda palabra que está escrita, como hay certeza. Porque la profecía, hermano, hermana, usted tiene que saber que debe de estar dentro de la Escritura. O sea, no podemos andar diciendo cosas que no estén de acuerdo a la Escritura. Si alguien le profetiza o le dice una palabra que no va de acuerdo a algo que dice la Escritura, no es palabra profética. Eso puede ser, y me atrevo a decirlo así, eso puede ser adivinación. Eso no va apegado a la Escritura. Así que Jesús había verdaderamente muerto, pero había resucitado. Y así como les había dicho proféticamente, sería crucificado y se levantaría al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, dice en el versículo 8. Después de haber escuchado esto de los ángeles, dijeron: ahora me acuerdo. Ahora entiendo, ¿verdad? También a veces eso sucedió con muchos de estos discípulos apóstoles que recibían enseñanzas y como que no les quedaba muy claro qué era lo que les decía el Señor, pero de pronto recibían una palabra o veían el cumplimiento profético y entendían qué era lo que el Señor les estaba enseñando. ¿Y qué es lo que recuerdan estas mujeres?
Y miren, nomás para darle dos ejemplos. Vamos a Lucas 9:21. Lucas 9:21 y 22. El Señor les dice, pero Él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Yo me imagino que cuando les decía estas palabras se quedaban así como que con cara de what. ¿Qué nos estará diciendo el Señor? Pero no fue la única vez. Mire, vamos a Lucas, ahora Lucas 18:31. Y dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Se tenía que cumplir esa palabra. Versículo 32 dice, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Esa es la promesa. Y esos son los hechos. Porque por medio de su muerte y resurrección, hoy es que confiamos en que Él venció a la muerte y que tenemos vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Si Él venció a la muerte, y también la palabra es certera, la palabra profética es precisa, y la palabra nos dice que nosotros no veremos muerte, porque tenemos salvación y vida eterna por medio de Él, por medio de la fe en Él. Así va a ser. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Esa es la bendición tan grande que tenemos. Pero aún y con todo este hecho que estamos hoy repasando, quiero mostrarle algo bien interesante. Porque hasta ahorita todo esto que hemos relatado y estos primeros versículos que hemos visto son hechos y son situaciones que vivieron las mujeres que acompañaban a Jesús. Y lo que yo le quiero mostrar es qué tan importante es la mujer para nuestro Señor Jesucristo. Y lo quiero hacer resaltar y lo quiero mostrar para que usted no se deje engañar. Porque luego va a haber gente que va a decir, es que esto de Cristo no es para las mujeres. Sí, sí es. Esto de andar enseñando no es para las mujeres. Sí, sí es también. Hay un diseño desde el Génesis que sí hay que seguir, pero la mujer es importante para nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo dice en el versículo 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes estaban dando las nuevas? Las mujeres. ¿Quiénes les estaban hablando de la resurrección? Las mujeres. ¿Quiénes estaban hablando del cumplimiento de la palabra? Las mujeres. Hasta ahí eran las mujeres. Corrieron a contar a los 11 lo que ellas habían atestiguado y lo que ellas habían visto de lo que había sucedido. Ahora, estas mujeres no eran mujeres cualquiera. Inclusive el escritor, en este caso Lucas, nos dice los nombres. Mire cómo está el versículo 10. Eran María Magdalena. Amén. Y Juana. Y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas, o sea, eran todavía unas cuantas más. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vaya, ellas fueron las primeras en ir y predicar la resurrección del Señor. Estas mujeres no eran mujeres sin nombre. Por eso el escritor
de esta porción nos dice sus nombres: María Magdalena y Juana. Y algo bien interesante es que dice María, madre de Jacobo. Déjenme le muestro algo. Esta María, madre de Jacobo, es María, la madre de Jesús. Pero no la puso como María, la madre de Jesús. La pone como María, la madre de Jacobo. Y este Jacobo del que habla es Santiago, el que usted encuentra en su Biblia cuando lee la carta de Santiago o la porción de Santiago. Cuando Jacobo empieza a ser conocido por el pueblo latino, en este caso los romanos, los griegos, Jacobo lo traducen como Jacob, Jacobo. Y en algunos lugares también fonéticamente lo pronunciaban como Iago. Y cuando va avanzando este conocimiento de Iago, porque Iago se convierte en el líder de la iglesia de Jerusalén, ese va a ser tema por otro día porque si no me tardaría aquí bastante tiempo. Mucha gente piensa que Pedro fue el único líder en Jerusalén y no. Realmente Santiago es el que toma esa posición, también con Pedro. Y cuando entra esta posición de él de Iago y empiezan a escribir acerca de él y de su santidad, entonces le dicen San Iago. ¿Y cómo cree que termina? Santiago. Luego se lo explico más a detalle por si tiene más dudas, pero es este Jacobo del que habla la Escritura. Es Santiago, el hermano de Jesús. Esa es la importancia que tiene. Y es bien interesante, y ahorita me regreso un poquito a eso, si nos da tiempo, pero es una de esas primeras personas a las que se presenta Jesucristo ya resucitado. Es una de esas primeras personas con las que Él se presenta y con las que Él habla ya resucitado. Y que posteriormente Él toma un papel predominante en la iglesia primitiva. Anda por ahí escondido entre el libro de los Hechos y en algunas porciones, pero realmente Santiago toma un papel muy, muy importante en las Escrituras. Pero bueno, me regreso a las mujeres, porque yo les digo, las mujeres juegan este papel importante en el ministerio de Jesús. Ellas fueron inclusive de sustento económico para el ministerio de Jesús. Ahora, déjeme le digo, paréntesis, me atrevo a decir que mucho del sustento de Pacto Vivo también es también gracias a mujeres en su mayoría. Así se lo puedo decir. O sea, yo veo más dadores alegres entre las mujeres, entre las hermanas, que dadores alegres entre los varones. Mire cómo dice Lucas 8, del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Ya ve que hemos estado hablando mucho del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar y predicar. Y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena. ¿Cómo se llamaban las que fueron al sepulcro? María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, o sea, ella fue liberada. Versículo 3. Juana, ¿quién más andaba en el sepulcro? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, sostenían la obra del Señor. Por eso yo le digo, inclusive en Pacto Vivo, mucho o gran parte del porcentaje del sustento de la obra es de parte de mujeres. Varones, nos estamos quedando muy atrás,
bastante muy atrás. Y ellas tuvieron el privilegio de ser las primeras en atestiguar su resurrección. También con esto le quiero mostrar que si usted brinda de sus bienes, aunque usted diga, no, estamos en la gracia, ya no hay ofrenda, diezmo. Ok, estas mujeres sostenían la obra de Jesús y tuvieron el privilegio de poder atestiguar y ser las primeras en dar testimonio de la resurrección. ¿Usted cree que sus diezmos y ofrendas se van a quedar así nada más? Usted está adquiriendo un privilegio que mucha gente está dejando de lado por no convertirse en un dador alegre. Ahora no quiero que me malinterprete, no le estoy hablando de evangelio de la prosperidad, ni le estoy hablando de que suelte aquí toda la quincena, no. Digo, porque luego hasta me escriben, es que ladrones, no se trata de eso. Le estoy dando un principio de reino que usted puede tomar o dejarlo ahí en la mesa, o sea, de usted depende. O sea, no es evangelio de prosperidad, pero es un principio que a usted le conviene conocer. Ya de usted depende si lo toma o no lo toma. Así como todo lo que aquí enseñamos. Se da la enseñanza, se da el consejo, pero ya depende de cada persona si quiere y tiene la intención de sanar o ahí lo quiere dejar. Así es las enseñanzas del Señor. Por eso esa enseñanza de que dejo a las 99 y voy por la 1000, esa es una enseñanza humanista, hermanos. El Señor nunca dijo eso. Es más, cuando el Señor los manda de 2 en 2 a ir a predicar en las aldeas, les dijo, vayan y donde les reciban, ahí coman, ahí quédense, lo que les ofrezcan, bendíganlo. Pero si no lo reciben, salga de ahí, sacúdase las patrullas, los pies, y corre y cuénteselo a quien más confianza le tenga. ¿Verdad que lo dijo? No les dijo, insista y vuelva a ir hasta que caiga y hasta que reciba. No les dijo eso. ¿Por qué? Porque si usted se la pasa, insiste con alguien que no quiere recibir, va a perder a lo mejor 1000 oportunidades de alguien que sí quiere recibir y se está usted amargando la vida con alguien que no quiere recibir. No quiere decir que no le enseñe, no quiere decir que no le dé, que no le predique, pero hágalo 1, 2 veces. Si ve que no quiere, dele tiempo que lo piense y usted siga adelante. Siga, si en alguna ocasión se lo vuelve a topar, le vuelve a decir, y si recibe bien y si no, siga, pero usted no se detenga, no se quede estático. Así que el mensaje que nos da el Señor es que Él está vivo. Eso es lo que le tenemos que ir a predicar a todo mundo, que Él está vivo, que tenemos vida eterna. Pero también, discúlpeme, pero tengo que hacerlo de esta manera. El que va a estar vivo y va a tener vida eterna y va a dormir con el Señor, porque cuando pasamos de este mundo vamos a dormir en lo que el Señor regresa. Van a ser todos y cada uno de los que recibamos a Jesús en nuestro corazón. Si alguien no recibió a Jesús en su corazón, él no va a recibir esa vida eterna, él no tiene esa vida eterna. Y disculpe que se lo diga así tan gacho. Pues es que así es. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un amigo, familiar, primo, sobrino, compadre que todavía no recibe a Cristo, apúrele a que lo reciba, porque si no y muere, él no va a tener vida eterna. Y así es el mensaje. Y se lo tengo que decir, como les decía el miércoles, no mate al mensajero. Así es. Versículo 11 dice, mas ellos les parecía locuras, o sea, a ellos, a los apóstoles, les parecía locura lo que ellas iban y les contaban, lo que ellas les estaban diciendo. Vaya, no estaban creyendo en el testimonio. Es como cuando usted llega muy emocionado y les platica, oye, es que en la iglesia oraron y sentí bien bonito y bien... Y dice, ay, no es cierto. ¿A poco? ¿Verdad? Así pasa a veces. No creen. La gente no cree.
La gente desconfía de muchos testimonios, por eso le digo, usted no se quede solo con un testimonio, usted sea parte de ese testimonio. Así que, ¿qué cree que hicieron los discípulos? Se pusieron las chanclas y salieron corriendo a ver si era cierto. Bueno, no dice que se pusieron las chanclas, pues yo me imagino. Y salieron corriendo a ver si era cierto. Dice, versículo 12, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí en esta porción hay algo escondido bien bonito y ahorita se lo enseño. Versículo 12 nos dice, Pedro corrió al sepulcro. Ahora, no solo Pedro, también Juan corrió. Yo siempre les hacía el chiste de que cuando corrieron los dos, Juan llegó primero. Y yo les preguntaba, ¿y por qué cree que llegó primero? Porque Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro nomás tiene primera y segunda, entonces va más lento. A ese es chistorete, para que se relaje. Fíjese, y así se le va a quedar grabado que las cartas de Juan son 3, la primera, segunda y tercera, y las de Pedro son 2. Bueno, también es enseñanza. Así que dice el versículo 12, Pedro corrió al sepulcro y cuando vio que en el sepulcro solo estaban las vestiduras, que eran vestiduras de lino, se fue a casa maravillado, tratando de entender lo sucedido, dice. Ahora mire, quiero mostrarle la porción de Juan, porque aquí lo que acabamos de leer, lo que estamos leyendo y estamos desglosando es Lucas. Pero mire, vamos a ver la visión de Juan, la versión de Juan. Juan 20, versículo 3. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo. Juan siempre escribe así, el otro, el más amado. O sea, no dice yo, o sea, como si platicara en tercera persona. Y salieron Pedro y yo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más aprisa que Pedro. Ahí está lo del chiste que le dije. ¿Ya ve? ¿Por qué llegó primero? Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. O sea, llegó Juan y nomás así como que se asomó. Pero llegó el Pedro y el Pedro sí lo aventó. Le dijo, quítate, y él sí se metió. Y siempre hay alguien así, ¿verdad? Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Versículo 7, ojo con esto. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, o sea, no estaba junto con lo demás, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay algo bien bonito. Versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿qué fue lo que vieron y creyeron? ¿Qué fue lo que vieron y creyeron? A ver, hermano Juan, aviénteme uno de esos trapitos que están ahí. Ese, nomás uno. Voy a tratar de hacerle aquí algo. No traigo aquí como los sacerdotes, ¿eh? Mire, cuando usted va a un restaurante de esos finolis, no, aquí estoy bien, hermano, gracias. Cuando usted va a uno de esos restaurantes finolis, encuentra la servilleta así muy bonita, y luego usted la agarra y luego se la pone así en la mesa y luego ya come, ¿verdad? En los tiempos judíos sucedía algo bien interesante. Y vamos a tratarlo de aquí de mostrar para que usted lo vea. El significado de ese lienzo doblado significa y es parte de una tradición judía. ¿Cuál era esa tradición judía?
Cuando los judíos tenían un siervo, una persona que les ayudaba ahí en su casa, que hacía las labores del hogar, que podía en ocasiones inclusive ser un esclavo, ellos, los siervos, llegaban y servían la mesa del amo. Y cuando servían en la mesa del amo, ponían el plato, ponían todo lo que ellos iban a utilizar para su comida, y ponían su servilleta, que normalmente, ya la arrugué yo un poquito, que normalmente venía doblada, que esta está muy grandota, y se la ponían ahí. Entonces el siervo servía a la mesa y se hacía hacia un lugar donde el amo no lo viera, porque el amo no le gustaba que el siervo estuviera viéndolo a ver si estaba comiendo. Como cuando usted está comiendo y llega el mesero y le pregunta, ¿todo bien? Y usted así con la boca llena. O sea, sí, todo bien. ¿Sí me explico? Entonces, para el pueblo judío, ellos querían evitar ese tipo de cosas o que el siervo lo esté observando. Entonces, el siervo servía y se apartaba a un lugar donde de ahí ya no se movía. Ahí se quedaba hasta que el amo terminaba de comer y terminaba de hacer lo que tenía que hacer y comer, etcétera. Si el amo terminaba, lo que hacía era con la servilleta, la arrugaba así toda, se limpiaba la cara, la boca, las barbas, y luego aventaba la servilleta. Entonces la servilleta quedaba así. Eso significaba, y se levantaba, pero si quedaba la servilleta, significaba que el siervo, que estaba a una cierta distancia, veía la servilleta aventada y decía, ya acabó. Entonces ya cuando se levantaba el amo, el maestro, venían y recogían todo. Y recogían. Pero, a ver, deme otro doblado, hermano, pues me ve batallando. Pero, mira, me tocó verde. Pero si el amo no tocaba la servilleta para limpiarse y la volvía a dejar así doblada junto al plato, significaba no he terminado. Significaba no he terminado y significado regresaré. Significaba no he terminado lo que tengo que hacer y voy a regresar. Eso es lo que significaba y eso es lo que quería decir. La mesa quedaba perfectamente otra vez limpia y significaba, cuando aventaba la servilleta significaba terminé. Pero en este caso, si la servilleta estaba doblada, significaba no he terminado, no he terminado. Eso significa que el Señor muere en la cruz, resucita, está vivo, pero no ha terminado. No ha terminado y va a regresar nuevamente. Va a regresar. Por eso nos dice Romanos 5 del 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí Pablo nos está hablando que el Señor va a regresar, no ha terminado y va a regresar por nosotros, su pueblo, para rescatarnos de la ira de Dios, para lo que habrá de venir. Eso significa que no ha terminado. Eso fue lo que vio Pedro y que vio Juan en el sepulcro cuando vieron el sudario, el lienzo doblado, y se quedaron maravillados porque fue la señal que les dejó Jesús. Regresaré. No he terminado. No he terminado. Nosotros somos justificados por su muerte. Hemos sido rescatados también por su vida. El que Él esté en vida el día de hoy es que Él nos está rescatando aún. Cristo muere y Él nos justificó para ir al cielo. Pero cuando es resucitado, hizo todo lo necesario para que todos y cada uno de nosotros podamos ir al cielo. Cuando murió, solucionó el problema de la eternidad. Pero al resucitar, nos está ayudando aquí en nuestra vida en la tierra.
Eso es lo maravilloso. Cuando muere, el cielo es nuestra casa. Se convierte en nuestra casa el cielo. Pero al resucitar significa que no estamos solos aquí en la tierra, que aún hay más. Salvación significa rescate. Del mismo modo que te vendrá a rescatar de la ira venidera del Señor. Nos va a rescatar de ese enojo, de esa ira de Dios. Por eso es importante que todos recibamos esa salvación para poder obtener ese rescate que Él ya nos dio. Así que para evitar seguir siendo rehenes de este mundo, esclavos en este mundo, de las circunstancias, de tus problemas, de tus adicciones, de tus situaciones, por eso es que Él murió. Y por eso es que tenemos que creer por fe en Él. Pero ese Dios, ese mismo Dios que resucitó, también vive a tu lado. Está a tu lado, y no solo a tu lado, sino también vive en ti, por medio del Espíritu Santo. Así que la buena noticia del Evangelio es que no solo es bueno para lo que habrá de venir, no solamente es bueno para esa vida eterna que vamos a tener, sino que es bueno, y digo no bueno, buenísimo para nuestra vida aquí en la tierra. Pero no lo debemos desechar y lo debemos de tomar en cuenta, y por eso tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él nos ha enseñado, de acuerdo a lo que Él nos enseña. Así que yo te puedo decir ahora mismo que el diablo ha sido derrotado. El diablo está derrotado, el diablo ya no tiene poder sobre ti. Y te voy a decir por qué. Porque conozco a un hombre que fue a la cruz, lo voy a decir de manera tradicional, que fue a la cruz un viernes, que se declaró victorioso el sábado, pero que se levantó de los muertos el domingo. Así que ese Dios, ese hombre vive en ti. Ese hombre está contigo. Ese hombre te acompaña. Ese hombre no te ha dejado. Ese hombre no se ha cansado de ti. Ese hombre quiere que aún lo conozcas aún más, que puedas tener aún un mayor acercamiento y entendimiento de Él, porque Él es declarado Hijo de Dios y Él está vivo. Es el Hijo de Dios viviente. Así que Jesús ahora mismo, hermanos, ahora mismo nos está ofreciendo esa vida eterna. Ahora mismo es algo que tú puedes ganar. Ahora mismo es algo que no vas a poder adquirir comprándolo, buscándolo, sino que lo tienes que hacer por fe. Y Él te lo está ofreciendo el día de hoy. Te lo está ofreciendo únicamente por gracia, por amor, y que tú pongas fe de tu parte, creyendo en Él, creyendo en que Él murió y resucitó y fue levantado de los muertos. Es lo único que tú necesitas, creer que Él sigue vivo. Así que yo te invito a que te pongas de pie. Y si nunca has hecho esta oración, o si la hiciste en algún momento, y como te decía muy al inicio, pero tu vida no ha sido transformada y sientes que tu vida sigue igual, que no ha cambiado, que nada ha sido diferente, es el tiempo de nuevamente hacerlo, pero hacerlo con todo el entendimiento, con todo el corazón y con toda la fe en ese hombre que murió y resucitó y que hoy vivo está. Así te invito a repetir esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti, porque somos pecadores, pero sabemos que eres un Dios bueno y que nos amas. Queremos este día, Señor, pedirte perdón y recibir a Jesucristo, tu Hijo, como nuestro Señor, y por medio de Él recibir esa vida eterna y esa gracia que viene de ti. Escribe hoy, Señor, nuestro nombre
en el libro de la vida. en el libro de la vida. Y a partir de hoy Y a partir de hoy podemos ser llamados podemos ser llamados hijos de Dios. hijos de Dios. Te damos ya Te gracias damos ya gracias en el poderoso nombre en el poderoso de Jesucristo. nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y para cerrar este domingo de resurrección vamos a celebrar Santa Cena. Usted sabe que normalmente lo hacemos cada inicio de mes, pero hoy es un día especial. Así que vamos a tomar la Santa Cena. No se quede sin participar. No piense en cuestiones religiosas, que si me bauticé, que si no me bauticé. No, participe. El Señor quiere que todos y cada uno de nosotros podamos ser parte del recordar su muerte y resurrección. Eso significa la Eucaristía. Así que participe. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Muy bien. ¿Ya todos tienen los elementos? Sí. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en la última cena que tuvo con sus discípulos, por medio de un pan, Él les muestra a sus discípulos cómo Él iba a ser partido, cómo Él iba a ser quebrado por todos y cada uno de nosotros, cómo Él iba a ser lastimado, pero que por medio de ese sacrificio Él iba a darnos vida. Y Él dijo algo como esto: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Tome el pan, por favor. Y por medio de una copa de vino, Él le muestra también a sus discípulos que ese vino era en señal de su sangre.
su sangre que sería derramada por cada uno de nosotros, pero que también representa ese nuevo pacto que Él establece con nosotros, con el hombre, con cada uno de nosotros, para hacernos limpios y darnos remisión sobre nuestros pecados. Y nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, vamos a tener comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tome el vino, por favor. Y Pablo nos enseña y nos dice que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su próxima venida. Así que gócese, Señor, gócese, hermanos, porque el Señor está por regresar. El Señor no ha terminado, y el Señor está aquí con cada uno de nosotros, porque Él está vivo. Él ha resucitado. Señor, te doy gracias por tu pueblo, los bendigo en tu nombre, y permite, Señor, que tengan una semana de victoria, una semana donde tú los acompañes, que tu Espíritu Santo no se aparte de ellos ni a derecha ni a izquierda. Y te doy gracias por sus vidas. Los bendigo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.